Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección 28 y hablaremos de la iniquidad, lidiando con el problema del pecado. Y nuestro versículo clave para esta lección sobre iniquidad será tomado del libro de Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: pero el fundamento de Dios está firme. Otras versiones dicen que está sólido y se mantiene firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahí está nuestra palabra. Iniquidad, o de una naturaleza de pecado o de maldad. La Biblia se refiere a muchos diferentes misterios, y la palabra misterio en la Escritura se refiere a un secreto sagrado, y estos solamente se revelan a los justos de Dios. Y uno de estos misterios es el misterio de la iniquidad, y esto es lo que estudiaremos en esta lección. Y Segunda Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad o de la maldad. Este misterio ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y aquí está hablando de los tiempos finales, está hablando del anticristo y temas parecidos, pero este misterio de la iniquidad no solamente se refiere al futuro, sino que se refiere a las razones de por qué pecamos. No las cosas que hicimos, sino por qué lo hicimos. Y es de eso de lo que hablamos aquí. La palabra transgresión se refiere a lo malo, lo que hicimos, lo que hemos hecho mal. Pero la palabra iniquidad se refiere a por qué lo hicimos. Muchas veces solo nos enfocamos en lo que hicimos y nunca nos hacemos la pregunta: ¿por qué hice esto? ¿Qué estaba pasando en mí que me llevó a hacerlo? Y precisamente de esto está hablando aquí, de este misterio de la iniquidad, algo que está mal, algo que se ha roto, o una de las palabras hebreas para pecado, algo que está torcido en nuestro interior. Y con esto vamos a tratar en la iniquidad. Y esta es la primera pregunta que intentaremos contestar. ¿Cuál es el significado de esta palabra iniquidad? En el Nuevo Testamento, que por supuesto fue escrito en griego, iniquidad proviene de la palabra griega anomia, y básicamente es una palabra compuesta por dos partes. Primero a, que significa en contra, y luego nomia, que significa ley. Entonces literalmente significa en contra de la ley o sin ley. A eso se refiere cuando está hablando sobre iniquidad, y quiero desarrollar algunos puntos para que comprendamos mejor esto. Punto número 1 es que el pecado nace de la voluntad propia. Es ahí donde se origina, a partir de nuestro propio egoísmo. Nosotros queremos algo, nosotros deseamos algo, y estamos dispuestos a hacer lo necesario para obtener lo que queremos. Punto número 2. Hay una ley. Por ende, debe existir una autoridad superior. Puede no existir una ley que está bien y que está mal. Muchas personas quieren interpretar que esto está mal solo si yo creo que está mal, y eso es incorrecto, eso no es verdad para nada, porque nuestras vidas no están aisladas, estamos conectados con los demás. Por tanto, existen leyes que nos indican qué es lo que está bien y qué está mal, y cuando quebrantamos esas leyes estamos yendo en contra de la autoridad, vivir sin ley. Punto número 3. Tendremos que rendir cuentas por nuestras acciones. Debido a que existe una ley, existe una autoridad superior, y esta autoridad superior es ante quien tendremos que rendir cuentas. Y como he dicho, hay muchas personas que rechazan esto hoy y quieren hacerse la ley para ellos mismos. Y eso no es sabio. No puedes llevar una vida productiva con ese estilo de vivir. Porque todo pecado se remonta al acto de la voluntad propia. El acto de voluntad que descubrimos cuando somos solo unos niños pequeños que apenas están aprendiendo a caminar y descubrimos que tenemos voluntad. El vivir sin ley proviene de vivir sin amor. Nos amamos solo a nosotros, en lugar de amar a otros. No nos importan las demás personas.
o lo que ellos piensen, yo solo quiero lo que quiero. Eso es iniquidad. Eso es vivir sin ley. Y con eso estamos tratando aquí. La iniquidad siempre ha sido un problema desde que Lucifer se rebeló en contra de Dios y en consecuencia fue echado del cielo. El pecado no comenzó en la tierra, no. El pecado comenzó en el cielo. Lucifer fue quien lo empezó, pero continúa incrementando, de hecho, a medida que avanzamos y vamos más lejos, y llegamos al final de los tiempos. La iniquidad se vuelve un problema mayor. Jesús hace referencia a esto en Mateo 24, versículo 12. La maldad se multiplicará, la iniquidad se va a multiplicar. Entonces vemos que mientras más lejos llegamos, la corrupción de nuestra naturaleza humana va incrementando cada vez más. Y la iniquidad se vuelve un problema mayor para nosotros de lo que fue para nuestros ancestros. Respondamos otra pregunta. ¿Por qué es que pecamos? ¿Qué es lo que se ha roto en nosotros o está torcido en nosotros y nos lleva a pecar? Nos remontamos al primer hombre y la primera mujer. Y en el libro de Génesis capítulo 3 vemos la historia del pecado original y a primera vista no parece ser gran cosa, pero es aquí donde el viaje comenzó para alejarnos cada vez más de Dios. Nosotros, la humanidad, siempre hemos intentado hallar excusas y evitamos tomar responsabilidades por lo que hemos hecho, porque siempre es la culpa de alguien más. No es mi culpa, por ejemplo. Lo primero que se nos viene a la mente es que el diablo me obligó a hacerlo. Ah, qué buena excusa, ¿no? El diablo me obligó a hacerlo. Y eso no es verdad. Claro, el diablo nos llega a influenciar, pero él no puede obligarte a hacer nada. Tú puedes decidir. Entonces, si el diablo te obligó a hacerlo, es él quien tiene que rendir cuentas. El diablo rendirá cuentas de sí mismo. Y otra cosa que decimos es, fue culpa suya. Ellos lo hicieron, es lo que Adán hizo inmediatamente con Eva. Fue Eva. No, 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 no. Deja de culpar a tu señora, deja de culpar a otras personas. No es su culpa. Algunas personas dicen, mira lo que me hiciste hacer. No, tú podías decidir al respecto. O luego decimos, no puedo evitarlo, es que así soy yo. Y lo que esta frase implica es que fue culpa de Dios. Fue Dios quien me creó y Él me creó de esta manera, entonces es culpa de Dios, no es mi culpa que me comporte así. Eso no es verdad, eso no es verdad. El pecado siempre se origina en nuestro propio ser, porque somos nosotros quienes toman la decisión. Nosotros decidimos pecar. Nosotros pecamos porque hemos escogido hacerlo así. Santiago capítulo 1 versículos 13 y 14 habla sobre esto y dice que cuando somos seducidos, o una mejor palabra para hoy sería que deseamos algo que sabemos que está mal, cuando el deseo ha concebido, da a luz al pecado, y cuando éste ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces comienza con una decisión que nosotros tomamos, y por eso pecamos, por algo que hay en nuestro interior. El pecado es un acto de voluntad. Y nosotros tendremos que dar cuentas de lo que decidimos hacer. Tomamos una decisión y tendremos que dar cuentas sobre esto. Romanos capítulo 14, verso 12, habla sobre nuestra responsabilidad en esto. Ahora vamos a formular otra pregunta y quiero pasar un buen tiempo en este punto porque creo que nos va a ayudar a comprenderlo mucho mejor. ¿Cuáles son los 5 diferentes niveles de pecado? Y en mis estudios bíblicos me he encontrado con esto. Proviene del Salmo 19. Y el Salmo 19, este salmo concluye versículos 12 al 14, y comienza haciendo una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Escuchemos sus palabras aquí. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Continúa diciendo que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y estos versículos son maravillosos para describir las diferentes etapas o pasos o diferentes niveles de pecado. Y él comienza, la primera pregunta es, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y este es el primer punto, punto A. Errores.
notemos que no le está llamando pecados. No, de lo que está hablando es imperfecciones en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia vida. Es decir, hay cosas en ti que no están bien. Y ni siquiera sabes que están ahí. No tienes idea de que estaban ahí, de que existen. No estabas consciente de estas cosas todavía. De eso está hablando. Males subconscientes. Cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Es lo que está diciendo. ¿Quién puede comprenderlo? Ninguno puede, porque no somos perfectos. Y no sabemos qué imperfecciones se encuentran dentro de nosotros. Y esta es la primera etapa. Estas imperfecciones que se encuentran en nuestra naturaleza humana. Y tenemos que enfrentarlas. Y eso es lo que hacemos a medida que se revelan, y este es el punto 2. El segundo punto B, líbrame de los que me son ocultos. Notemos lo que está diciendo. En este punto, lo que antes describió como un error, de repente se ha convertido en un pecado o una falta. Algo que sabemos que está mal. No sabíamos que estaba mal cuando estaba en la etapa subconsciente, no sabíamos. Pero ahora Dios nos lo ha revelado. Y estos se llaman las faltas secretas. Y por falta secreta nos referimos que nadie más la conoce. Dios está tratando contigo personalmente al respecto. Y necesitas corregirlo. Necesitas cambiarlo. Esto no está bien en tu vida. Y necesitas hacer algo al respecto. Entonces Dios comienza a tratar con nosotros sobre estos males subconscientes y los trae a nuestra atención. Y es aquí donde debe comenzar la limpieza. Este es el punto en el que debemos pedir perdón y pedir la ayuda de Dios. Dios, ayúdame con esto, no quiero ser así, yo no quiero comportarme de esta forma. Entonces ayúdame a no ser así. Y si lo hacemos, seremos limpios de esto. Este es el plan y esta es la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, tristemente, muchas veces no ponemos atención. Porque es algo que nos gusta, es algo que queremos, somos egoístas al respecto. Entonces, esto nos lleva al siguiente nivel. El siguiente nivel, punto C, es lo que llama preserva también a tu siervo de las soberbias o de pecar a sabiendas. Ahora, otra vez, algo ha cambiado. Esta palabra, soberbia, significa hervir, hervir. Ya sabes lo que ocurre cuando pones una olla en la estufa y comienzas a calentar el agua que está en la olla hasta que comience a hervir. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que sea que esté en el fondo de la olla, de repente comenzará a surgir. Por ejemplo, si estás hirviendo frijoles, estás hirviendo estos frijoles y de repente los frijoles de hasta el fondo comienzan a surgir y llegan hasta la superficie de la olla. Y a esto se refiere con el pecado. En este punto, lo que antes había sido un mal subconsciente y llegó a ser una falta secreta, se revela a los que están a nuestro alrededor. Y ahora no solo tú estás consciente de tu problema, digamos, con el enojo. Dios sabe que tienes problemas de enojo y ahora las personas que te rodean están conscientes de que tienes un problema con el enojo. Está empezando a salpicar sobre sus vidas. Está comenzando a hervir o a afectarles también a ellos. Entonces es por esto que nuestros pecados no pueden permanecer secretos o escondidos, porque también comienzan a hervir en las vidas de otras personas. Y dice, preserva también a tu siervo. No dejes que yo lastime a otras personas con mi pecado. Una de las más grandes tragedias que yo he visto respecto al pecado es que éste siempre lastima a las personas que amamos. Es a ellos a quienes hiere más. Oh, que Dios nos ayude a no hacer eso. Y el siguiente nivel, el punto D, dice, que no se enseñoreen de mí. Y, de nuevo, algo ha cambiado en este punto. Comenzamos con un mal subconsciente que se convirtió en una falta secreta y luego está hirviendo en las personas que nos rodean, pero cuando llegas a la cuarta etapa, el cuarto nivel de pecado, el pecado ahora ha tomado el control de ti. Es como el escritor que alguna vez dijo, el hombre tomó un trago, y luego el trago tomó un trago, y luego el trago tomó al hombre. De eso está hablando.
es una etapa progresiva, es un proceso que está tomando lugar en tu interior. Ahora te has vuelto un esclavo del pecado que antes disfrutabas. Lo que solía ser un placer para ti ahora es un dolor y ahora está controlando tu vida. A este punto, no solo necesitarás perdón y ser limpio, sino que también necesitarás liberación. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 32, y habla sobre este problema, el cómo nos volvemos reprobables en nuestro pensamiento. El pecado toma el control de nosotros. Ahora, la quinta etapa que podemos ver en el Salmo 19, el quinto punto E, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y esta gran rebelión, para ponerlo en términos simples, es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable o significa convertirse réprobo o apóstata. Estas son palabras muy fuertes. ¿Qué queremos decir? ¿Qué significa esta palabra réprobo? Bueno, para hacerlo más simple, la palabra réprobo significa el no haber pasado la prueba o rechazado. Y un buen pasaje para esto está en Jeremías capítulo 6, versículo 30, donde dice que serán llamados plata desechada, porque el Señor los ha desechado. Ese es el significado de réprobo. Ahora lo que debemos comprender es, tanto el pecado como la justicia son progresivos. Es decir, la vida es un viaje. Estamos yendo hacia algún lado y vamos a terminar en algún lugar, sea en el cielo o en el infierno. Estamos yendo a algún lugar. La vida es un viaje. Y estamos llegando a ser cada vez más como Dios o estamos llegando a ser como el diablo. ¿Estamos siendo más justos o estamos siendo más pecadores? No puedes quedarte quieto en el viaje de la vida. Hay una progresión. Algo está ocurriendo en tu interior y voy a demostrarlo con los siguientes versículos de la Escritura. En Romanos 6:19. En Tito capítulo 2 versículos 11 al versículo 14. Y en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 9. Habla sobre esta progresión que está tomando lugar, el cambio que está ocurriendo en nuestras vidas. Ahora vamos a formular otra pregunta respecto de la palabra réprobo. ¿Cómo puede una persona llegar a ser réproba? ¿Cómo se alcanza esta etapa en la vida? ¿Cómo es que se alcanza este punto? Es un proceso. La reprobación es un proceso mediante el cual la persona se degenera de un cierto nivel de pecado a otro, así como hablamos de los 5 diferentes niveles que son pasos hacia abajo. Si estás pecando, estás alejándote cada vez más de Dios, amigo. No estás acercándote a Dios, sino que te alejas de Él. Y justamente eso es la reprobación. Es un proceso. Dar los pasos hacia abajo, lejos de Dios. Disculpen, remontándonos una vez más a Romanos capítulo 1, veremos que dice que Dios los entregó. Dios los entregó. Y esta palabra significa que Dios les liberó. Y utilizo aquí una ilustración de un vaso de unicel porque lo ilustra con mucha claridad. Es algo que es muy sencillo y probablemente todos alguna vez lo hemos hecho, romper un vaso de unicel. ¿Por qué? Porque le aplicamos mucha presión. Y debido a que es tan frágil, mientras más presión le apliquemos, finalmente lo destruimos. Porque no lo soltamos, le aplicamos demasiada presión y eso es lo que está diciendo en estos versículos. ¿Por qué Dios nos habrá entregado? Muy sencillo. La razón por la que Dios nos ha entregado es porque es el deseo de Dios, el no destruirnos. Él quiere redimirnos, no quiere lastimarnos, no quiere destruirnos. Entonces, esta es la razón por la que Dios nos ha entregado o Dios nos ha soltado. Muy seguido los padres hacen esto con los hijos. Los hijos están discutiendo por algo y los padres dicen, yo no quiero que tú hagas esto. Al final los padres dicen, está bien, no creo que eso sea lo mejor para ti, pero voy a dejarte que lo hagas. ¿Qué están haciendo? Lo están soltando. Y eso es lo que Dios hace con nosotros en nuestra rebelión. Esto está en Romanos 1:24, donde dice que Dios los entregó a la inmundicia. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la pureza, pero Él les entregó. ¿Por qué? Para evitar destruirles.
Y continúa diciendo, en Romanos 1:26 dice que también les entregó a pasiones vergonzosas. Homosexualidad, prestemos atención, se ha bajado de una etapa a la siguiente etapa, de inmoralidad, ahora homosexualidad. Y por último, el tercero está en Romanos 1:28, donde dice que Dios los entregó a una mente reprobada o a una mente degenerada. Y ahora ya están pensando como el diablo. ¡Qué tragedia! ¡Qué gran tragedia! Es como lo describen en la aviación. El punto sin retorno. Es como volar un avión a lo largo del océano y no tienes suficiente combustible para llegar al otro lado cuando despegas. Llega un cierto punto en ese viaje que se llama el punto sin retorno. Ahora no tienes suficiente combustible para llegar a tu destino, ni tampoco tienes suficiente combustible para regresar y llegar a casa y aterrizar bien. El punto sin retorno. Y también pasa en la naturaleza. Puedes poner un parche sobre un buen ojo y un día te lo quitas y ya no puedes volver a ver con ese ojo. Con un buen oído, con un buen brazo, puedes ponerle un yeso a ese brazo y después dejará de funcionar y vas a perder la movilidad para siempre. Es el punto sin retorno, o es lo que llamamos réprobo. El ser un depravado, comenzar a pensar como el diablo. Eso es lo que le ocurrió al diablo. El diablo nunca va a poder ser salvo, porque el diablo ha cometido el pecado imperdonable. Un arcángel de Dios se ha convertido en el diablo, Satanás, y nunca podrá ser redimido. Ahora, concluyamos esta lección hablando sobre cómo podemos escapar de esta maldición de iniquidad. Escapando de la maldición de la iniquidad. Dado que la iniquidad es vivir sin ley, la única forma de escapar de ella es revertir el proceso, y la manera de hacerlo es aprender a someternos a la autoridad de Dios. Y es muy fácil decir que estamos sometidos a Dios y aún así estar en rebelión en contra de las personas a quienes se les ha dado autoridad de parte de Dios. Por ejemplo, se encuentra la autoridad en el hogar, la autoridad en el gobierno, la autoridad en la iglesia. Si vamos a ser libres del espíritu de iniquidad, entonces debemos reconocer que toda autoridad proviene de Dios, toda autoridad genuina, y esto se encuentra en Romanos 13:1. Reconocemos que el liderazgo es la elección soberana de Dios. Yo no escogí por mi cuenta ser un maestro o ministro del Evangelio. Dios me escogió, Dios me llamó. Y Efesios 4:11 demuestra que Dios escoge. Y si vamos a escapar de este espíritu de iniquidad, debemos reconocer que someterse al liderazgo es someterse a Cristo. Mateo 10:40. Si vamos a escapar de él, tenemos que reconocer que la revelación de parte de Dios viene por reconocer a los siervos de Dios. ¿Quiénes son esas autoridades que Dios ha puesto en tu vida? Necesitas reconocerlas y someterte a ellas. Y el quinto punto es reconocer que las buenas obras no son excusa para la rebelión. No porque estemos haciendo algo que pensamos que es bueno, tenemos una excusa para una mala actitud de rebelión. Y por último, sexto punto, darnos cuenta de que toda iniquidad últimamente será removida del reino de Dios. Él quitará toda iniquidad, y ésta no podrá permanecer ahí. Y lo encontramos claramente en Mateo capítulo 13, versículo 41. Él removerá a todos aquellos que obran iniquidad, y también toda anarquía en nuestra vida. Entonces, si es que nos encontramos en esta red, en esta trampa de rebelión, y nos encontramos rebelándonos en contra de la autoridad, debemos reconocer el peligro de esto y tener cuidado, porque si no tenemos cuidado, nos quedamos en la trampa y tomamos estos pasos lejos de Dios. Es una de las lecciones más serias que he tenido que aprender en mi vida, y yo no lo comprendía bien. Yo fui criado en un hogar en el que mi padre era un buen hombre en muchas maneras, pero él estaba huyendo de un llamado de Dios sobre su vida. Y a causa de esto se volvió muy crítico en contra de la iglesia y de las autoridades espirituales que estaban en la iglesia. Y no me di cuenta de cuántas de esas cosas yo heredé. Iniquidad. Y aun si yo estaba predicando y haciendo muchas cosas, yo tenía una mala actitud hacia la autoridad. Y solo hasta que descubrí
el significado de la palabra iniquidad, me di cuenta de que yo tenía un corazón rebelde. Y creo que esta es una pregunta que todos debemos contestar. Necesitamos preguntarnos, ¿qué tan rebelde soy yo? ¿Me estoy rebelando contra la autoridad? ¿Estoy resistiéndome a la autoridad? Y si es así, necesitamos pausar y hacer una reflexión muy seria y pedirle a Dios que nos ayude. Y la única manera de salir de este problema es paso a paso, así como nos metimos en problemas paso a paso. Puedes dar los pasos y salir de él. Lo que he visto en muchas iglesias que llamamos independientes es que muchas veces hay un espíritu de iniquidad porque la gente no se somete a nadie. Y yo te pregunto, ¿quiénes son las autoridades espirituales en tu vida? Sal de esto. Debemos reconocer a los líderes espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas y comenzar a someternos a ellos. Y honestamente es ahí donde descubres si realmente estás en su misión. Cuando la autoridad en tu vida te pide que hagas algo que tú no quieres hacer. No estamos hablando sobre pecado, estamos hablando de si es preferencia personal, quiero hacer esto o no quiero hacer esto. No, muestra la actitud del corazón. Nos sometemos y lo hacemos porque estas autoridades espirituales nos dan consejo piadoso. Y si nos sometemos a ellos, Dios nos va a ayudar. No caigas en esta trampa de iniquidad, porque va a terminar en destrucción, reprobación. Va a terminar como el diablo, y te aseguro que nadie quiere experimentar eso en su vida. Entonces te reto a que en tu viaje espiritual, a medida que sigues a Cristo Jesús, tú desarrolles un espíritu de sumisión a la autoridad, y nunca caerás en la trampa de iniquidad, y nunca tendrás que preocuparte por estas cosas tan terribles que algunos han experimentado. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.